Los engranes. Bueno, vamos a definir lo que es un engrane. Los engranes se tratan de sistemas conformados por dos o más ruedas dentadas que encajan entre sí. Son utilizados para transmitir y transformar movimiento rotacional. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de engranes. El engrane 2, 3, 4 y 5 son engranes locos, son los engranes intermedios. El engrane 1 es el engrane de entrada. El engrane de entrada está acoplado al motor. El engrane 6 es un engrane de salida y el engrane de salida está acoplado a un receptor. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir lo que es la relación de transmisión. La relación de transmisión I es una magnitud adimensional que representa el número de veces que el engrane de salida gira más que el engrane de entrada. Entonces aquí tenemos lo que nos define NS es el engrane de salida y NE es el engrane de entrada. Entonces aquí tenemos la siguiente ecuación en la que nos dice que N es la velocidad angular del engrane 1 multiplicado por el número de dientes del engrane 1. Esto es igual al número de dientes del engrane 2 por la velocidad angular del engrane 2. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar el siguiente problema en el cual vamos a poder entender cómo aplicar la ecuación anteriormente planteada. Bueno, en el siguiente tren de engranes, las ruedas pequeñas tienen 20 dientes y las grandes 40 dientes. Calcula velocidad de la rueda de salida si la velocidad de entrada es de 240 RPM. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir cada uno de los ejes. El primer eje le vamos a llamar eje A. El segundo eje le vamos a llamar eje B. El siguiente eje va a ser C. Y el último eje va a ser el eje D. Bueno, en el eje A tenemos un engrane. En el eje B tenemos dos engranes. En el eje C tenemos dos engranes y para el eje D tenemos un engrane. Bueno, en cada uno de los ejes, por ejemplo, en el el eje B va a haber dos engranes. Ambos engranes van a girar a la misma velocidad angular. Entonces, nosotros vamos a determinar la velocidad, determinar que la velocidad angular para ambos va a ser la misma. Bueno, procediendo a resolver el problema, lo que nos está pidiendo es la velocidad de salida. Tenemos la velocidad de entrada, nos pide la velocidad de salida. Entonces vamos a anotar primero los datos. El primer dato que tenemos es la velocidad de entrada, que va a ser N1, son 240 RPM. Entonces vamos a determinar la velocidad angular que hay en N2, que sería el eje B. Luego la velocidad angular N3, que sería el eje C. Y luego la velocidad angular del eje D, que sería N4. Entonces, estas van a ser nuestras incógnitas para determinar el problema. Esta sería nuestra primera incógnita, nuestra segunda incógnita y la tercera incógnita, que sería N4. Entonces, vamos a primero hacer un análisis del eje A al B. Bueno, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Ya teniendo esta ecuación,
Nuestra incógnita va a ser N2. La cantidad de dientes de D1 son 20 dientes. Esto multiplicado por la velocidad angular, que son 240 RPM. Y aquí vemos que el número de dientes de, del engrane 2 son 40. Que es este engrane el que está conectado con el primer engrane. Entonces esto nos da como resultado 120 RPM. Siguiente, vamos a hacer el análisis del eje B al C. Despejamos la siguiente ecuación para determinar N3. Bueno, la velocidad angular son 120 RPM. Entonces, 120 por el número de dientes del engrane 2, que son 20 entre 40, que es el número de dientes del engrane 3. Bueno, para análisis del eje C al D, vamos a emplear la siguiente ecuación. Bueno, aquí tenemos que la velocidad angular del engrane la velocidad angular del eje D es 100. Bueno, aquí no le pusimos el resultado son 60 RPM. La velocidad del engrane, la velocidad angular del engrane son 60 RPM por el número de dientes. El número de dientes son 20 del engrane C.
entre el número de dientes del engrane que se encuentra acoplado en D. Esto nos da como resultado final una velocidad angular de 30 RPM. Y bueno, con esto concluimos nuestro problema.